Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a desglosar 10 reglas, como 10 mandamientos prácticos para los motores trifásicos. Son verificaciones clave, súper esenciales, que de verdad cualquiera puede usar para saber qué tan sano está un equipo. A ver, ¿y si pensamos en esto de otra manera? No es solo una lista, es como aprender a escuchar lo que el motor nos está diciendo. Porque un motor casi siempre avisa. Suele dar señales de que algo no anda bien, mucho antes de que todo falle catastróficamente. La clave, claro, está en saber interpretar esas señales. Exacto, no es un simple checklist de sí o no. Pensemos en estas 10 reglas como los signos vitales de un motor. Tal cual, hablamos de su presión arterial, su ritmo cardíaco, son esos indicadores clave que de un vistazo nos dicen si la máquina está sana o si por el contrario está a punto de tener un problema serio. Y aquí viene el porqué de todo esto, ¿no? Porque no es un ejercicio teórico, para nada. Entender estos signos vitales, saber leerlos, es lo que nos va a evitar esas paradas de producción que cuestan un dineral y lo que es peor, nos va a salvar de fallas catastróficas, de esas que nadie quiere ver. Ok, entonces, la base de todo, el punto de partida, siempre, pero siempre, es el voltaje. Es como el combustible para el motor. Si la calidad de ese combustible no es la correcta, olvídate, nada más va a funcionar como debe. Así que, sí, empecemos por lo fundamental. Bien, primera regla, y es súper sencilla pero crítica. Todo motor está hecho para trabajar en una ventana de voltaje muy específica. Si la tensión que le llega se sale de un margen de más o menos el 10% de lo que dice su placa, ahí, justo ahí, es donde empiezan los problemas. Vamos con un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginen un motor de 230 voltios, pero la línea solo le está entregando 203. Hacemos el cálculo rápido. Su límite por abajo, el 90%, son 207 voltios. ¿Qué pasa? Que los 203 que medimos están por debajo de ese mínimo. Ya estamos en zona de peligro. El veredicto entonces es obvio, totalmente inaceptable. Es como querer arrancar el coche con la batería a punto de morir. ¿Qué pasa? El motor de arranque se fuerza, se calienta, se desgasta una barbaridad. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Para compensar esa falta de voltaje, el motor intenta jalar más y más corriente. Y esa corriente extra se convierte en calor. Un calor excesivo que literalmente cocina los bobinados desde adentro y le recorta la vida útil de una forma drástica. Ahora, ojo con esto. La segunda regla del voltaje es todavía más exigente. Hablamos del desbalance. O sea, las tres fases que alimentan el motor tienen que ser prácticamente gemelas. El margen aquí es mínimo, apenas un 1%. Si te pasas de eso, tienes que hacer lo que se llama un derating. ¿Qué es eso? Sencillo. Es bajarle la carga de trabajo al motor a propósito para no quemarlo. Básicamente es como decirle, oye, como la energía que te llega no es buena, no puedes correr al 100%. No hay de otra. A ver, veamos este caso real. Se miden las tres fases. 451, 458, 474 voltios. Claramente no son iguales. ¿Qué hacemos? Sacamos el promedio, que nos da 461. Ahora buscamos la que está más lejos de ese promedio, que es la de 474. La diferencia es de 13 voltios, y al llevar eso a porcentaje, ¡pum!, 2.8% de desbalance. Y aquí, otra vez, el veredicto es un no rotundo. Un 2.8%. Estamos hablando de casi el triple del límite permitido. Es una locura. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y esto qué significa en el mundo real? ¿Cómo le afecta al motor? Miren, esto es clave. Esta curva lo dice todo. Es el impacto en blanco y negro. Fíjense cómo se desploma la capacidad del motor. Con ese desbalance que parecía pequeño, o un 2.8%, el motor ya perdió un 10% de su fuerza. ¡Un 10%! Es como si a un atleta le pidieran correr al máximo, pero con una pierna más corta que la otra. Imposible que rinda igual. Bueno, ya vimos el voltaje. Ahora pasemos a la corriente. Y para entenderla bien, me gusta pensarla en dos momentos muy distintos. Primero está el arranque, que es un esfuerzo brutal, un sprint a toda velocidad. Y luego está el funcionamiento normal, el día a día. Eso es más como una carrera de maratón. Empecemos por el sprint. La corriente de rotor bloqueado, que a veces se ve como LRA. ¿Qué es esto? Es la avalancha de energía que el motor demanda para romper la inercia, para pasar de cero a moverse. Es un momento de estrés brutal para la máquina, y por eso tiene que estar dentro de un rango muy específico. Ese rango nos lo da su letra de código KBA, que no es más que una etiqueta que le pone el fabricante para decirnos básicamente qué tanta sed de energía tiene este motor en particular al momento de arrancar.
Y aquí se ve cómo se comprueba esto en la práctica. Buscas la letra de código en la placa del motor y con una fórmula sencilla calculas el rango de corriente que debería tener al arrancar. En este caso, el motor debía estar entre 703 y 791 amperos. La medición dio 777. Perfecto, está justo en el medio, señal de un arranque sano. Ahora, un punto clave aquí. No hay que confundir esta corriente de rotor bloqueado con la corriente instantánea. Son dos cosas distintas. La de rotor bloqueado, la del arranque, dura unos segundos. Pero la instantánea es un pico altísimo, mucho más alto, pero que dura una nada, milisegundos. Es como un flash. Es súper importante tener clara esta diferencia para no hacer un mal diagnóstico. Ven, el motor ya arrancó, ya está en su maratón. O sea, funcionando a su ritmo normal. Aquí las reglas cambian un poco. La corriente total puede variar más o menos un 10%. Está bien. Pero, y este es un pero gigante, ¿recuerdan el desbalance de voltaje? Bueno, en la corriente, ese problema se multiplica de 6 a 10 veces. 10 veces. O sea, ese pequeño 2.8% de desbalance de voltaje que vimos se puede convertir en un desbalance de corriente de casi el 30%. Eso es un asesino silencioso. Es letal para el motor. Y para terminar, vamos a ver los límites de seguridad, las reglas que nos dicen hasta aquí. Son las que nos protegen de exigirle demasiado al motor, de llevarlo a un punto de no retorno y causarle un daño físico por sobreuso. Aquí son 3 reglas de oro para evitar lesionar al motor por sobreesfuerzo. La primera, el tiempo de arranque. Ese sprint con corriente altísima no puede durar para siempre. Normalmente son 12 segundos, como mucho. Si se pasa, el motor se sobrecalienta y se daña. Punto. La segunda, el número de arranques. No se puede prender y apagar el motor a cada rato. Cada arranque es un golpe de calor, y si no le damos tiempo a que se enfríe, ese calor se acumula y adiós motor. Y la tercera, el deslizamiento. Esto es simple. Si la velocidad del eje es mucho más lenta de lo que debería, es una bandera roja gigante. Significa que la carga es demasiado pesada para él. El motor está literalmente luchando por moverla y se está sobrecargando. Bueno, para resumir todo esto, ¿con qué nos quedamos? 3 cosas. 1. El voltaje es el rey. Siempre hay que empezar por ahí. Un desajuste mínimo en el voltaje causa un desastre en la corriente. 2. El arranque es el momento más duro para un motor. Hay que respetar sus límites de tiempo y de frecuencia. Y 3, quizás lo más importante. Esto no es para usarlo solo cuando ya hay un problema. Es medicina preventiva. Es un chequeo de rutina para que los motores vivan más y mejor. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Con esta información fresca en la mente, ¿qué motor en la planta, en el taller, en la instalación se nos viene a la cabeza? ¿Cuál es ese equipo que quizás se beneficiaría de un chequeo de sus signos vitales mañana mismo?